Diana, muy buenas tardes. El día de hoy mi equipo y yo vamos a presentarle un video sobre todo lo que vimos en este medio año que estuvimos en la carrera. Mi equipo está conformado por Ana Darcy Cruz Bonilla, Tania Yuridia, Ángela Guadalupe y Yara y yo su servidora. Bueno, como introducción del video, quiero decir que a lo largo de la historia la educación ha sido un objeto de múltiples relaciones y propuestas teóricas que buscan mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje. Diversos pedagogos cuestionan los métodos tradicionales basados en la memorización, la disciplina rígida y la transmisión pasiva de conocimiento, proponiendo pues mejores modelos centrados en el estudiante, de su desarrollo integral, su libertad y pues el contexto social. Bueno, el objetivo de este video que estamos presentando el día de hoy es analizar las propuestas educativas de Jean Piaget, John Dewey, Heinrich, Pestalozzi, Rousseau y Paulo Freire, Neil y me parece, con el fin de distinguir sus aplicaciones prácticas en el ámbito educativo, así como identificar semejanzas y diferencias entre sus planteamientos. Este análisis nos permitirá pues, comprender cómo están estas teorías y cómo influyen en la educación actual. Y como número uno tenemos a Jean Piaget, que él propuso el constructivismo y el desarrollo cognitivo. Jean Piaget fue un psicólogo y pedagogo suizo que revolucionó la comprensión del aprendizaje infantil. Su principal aporte consiste en afirmar que el conocimiento no se transmite de manera pasiva, sino que se construye activamente a través de la interacción del individuo con su entorno. Piaget propuso que el desarrollo cognitivo ocurre en etapas: la sensoromotriz, la preoperacional, las operaciones concretas y las operaciones formales. Cada etapa se caracteriza de forma particular de pensamiento, lo que implica que el niño aprenda de manera diferente según su nivel de desarrollo. El aprendizaje, según Piaget, se da mediante los procesos de asimilación y acomodación, que permiten que el individuo adapte sus esquemas mentales frente a nuevas experiencias. El error no es visto como un fracaso, sino como una oportunidad para reorganizar su pensamiento. Bueno, y las principales aplicaciones educativas de Jean Piaget fueron, como número uno, el diseño de actividades acordes a la edad y su desarrollo del alumno. Como número 2, el uso de material concreto y las experiencias manipulativas. Como número 3, la promoción de aprendizaje por descubrimiento. Como número 4, pues que el docente actúa como un mediador y guía, no como transmisor único del conocimiento. Y como número 5 y última, que es la evaluación del aprendizaje y no solo el resultado. Como segundo autor tenemos a John Dewey, que fue el que propuso la educación progresista y el aprender haciendo. John Dewey fue un filósofo y pedagogo estadounidense que consideró que la educación debía ser estrechamente vinculada con la vida cotidiana y la experiencia del alumno. Para Dewey, aprender significa hacer, experimentar y reflexionar. Dewey criticó la educación tradicional por ser rígida y descontextualizada y propuso una educación democrática, donde el alumno participa activamente en la construcción del conocimiento. El aula, según su propuesta, debe funcionar como una comunidad en donde se fomente la cooperación, el diálogo y la resolución de problemas reales. El aprendizaje ocurre cuando el estudiante enfrenta situaciones problemáticas que despiertan su curiosidad y lo llevan a reflexionar y buscar soluciones. Sus aplicaciones educativas eran un aprendizaje basado en proyectos y problemas, el trabajo colaborativo, las actividades prácticas vinculadas a la realidad social, también el desarrollo del pensamiento crítico y la participación activa del estudiante en la toma de decisiones.
Como tercer autor tenemos a Johann Heinrich Pestalozzi, el cual fue un pedagogo suizo del siglo XVII que dedicó su vida a la educación de los niños pobres y huérfanos. Para Pestalozzi, la educación debía atender el desarrollo integral del ser humano, es decir, no solo va de lo intelectual, sino también apoya lo moral y lo físico. Pestalozzi sostenía que el aprendizaje debía comenzar a partir de la experiencia directa, de lo concreto a lo abstracto. Rechazaba cualquier tipo de memorización mecánica y defendía que el niño aprende mejor cuando observa, manipula y experimenta. Por ello, propuso que la enseñanza se basara en lo que llamó el desarrollo de la cabeza, el corazón y las manos. La cabeza representa el pensamiento y el corazón los valores y las emociones, y las manos la acción y el trabajo. En la práctica educativa, las ideas de Pestalozzi se reflejan en metodologías activas, donde el docente no se limita a transmitir información, sino que guía al estudiante en un proceso de descubrimiento. Por ejemplo, en la enseñanza de las matemáticas, en lugar de iniciar con fórmulas abstractas, se parte de objetos reales que el niño puede contar, agrupar y comparar. Es decir, si ponemos a un niño a contar cuántas sale o cuántas hojas dirá en el suelo. También el niño puede enseñar a través de la lengua. Se conecta con el expresión oral y la experiencia cotidiana antes de que se transforme. La expresión oral y la experiencia cotidiana defendía una educación basada en el amor, la paciencia y el respeto, considerando un ambiente efectivo y de esencial aprendizaje. Hoy estas ideas se conservan en el enfoque de educación inclusiva, atención a la diversidad y aprendizaje significativo. Como cuarto autor tenemos a Rousseau, filósofo francés del siglo XVI, cuya obra más influyente en el ámbito educativo es El Cerebro y la Educación. En este libro, Rousseau plantea que el ser humano es bueno por naturaleza, pero que la sociedad tiene que corromperlo. Por ello, la educación debe de proteger y desarrollar las cualidades naturales del niño. Rousseau propone una educación más natural que respete las etapas del desarrollo del niño. Critica los métodos educativos rígidos y autoritarios y sostiene que no solo se debe enseñar al niño, sino que aún no está preparado para aprender para él. El aprendizaje debe de darse a través de la experiencia y la exploración y el descubrimiento, no mediante la exposición y conocimientos en la práctica educativa. Las ideas de Rousseau se reflejan en el respeto por los intereses del estudiante y en la enseñanza. Buscaba en la curiosidad, por ejemplo, basaba el lugar en obligar al niño a memorizar conceptos científicos, que invita a observar la naturaleza y a ser premiadas por experimentar. El docente cumple el rol de guía que prepara el entorno para que el aprendizaje ocurra de manera más natural y experimentada. Estas ideas influyen profundamente en la pedagogía activa, el constructivismo y la educación a entrar. El alumno, hoy en día, cuando se habla sobre el aprendizaje en proyectos de aprendizaje basado en la experiencia, se puede reconocer en la influencia de Rousseau. Como quinto autor tenemos a Paulo Freire, un educador y filósofo brasileño del siglo XX, reconocido por su compromiso con la justicia social y la educación de los sectores más oprimidos. Su obra más conocida es La Pedagogía del Hombre. Plantea una crítica profunda del modelo tradicional de enseñanza, al que se le denomina educación bancaria. Según Freire, la educación bancaria
decidían si asistían o no a la escuela y participaban en asambleas democráticas donde se tomaban